Bé, bona tarda, comencem. Benvinguts i benvingudes al primer diàleg de la nova programació CRED, Centre de Recerca, Documentació i Debat del MUBA. Aquesta programació anirà des de setembre fins al gener de 2025 i podeu trobar tota la programació a la web del MUBA i en els fulletons explicatius impressos, que són aquests. Comencem avui la nova temporada amb un diàleg titulat Església i municipi, religió cívica a la Barcelona moderna, segle XVI i XVIII, a càrrec de la doctora Montserrat Zamora Bretones. Benvinguda. Doctora in Història amb menció internacional en el 2020 amb la tesi La ciutat i el temple, religió cívica a la Barcelona moderna, segle XVI-XVIII, dirigida pel doctor Xavier Torres amb la qualificació excel·lent cum laude. Es va llicenciar en Història en el 2013, havent obtingut el Premi Extraordinari de Llicenciatura de la Universitat de Girona. Va ser becària predoctoral de la UDG entre 2014 i 2017. Recentment ha finalitzat el contracte postdoctoral Margarita Salas, convocatòria de la Universitat sempre de Girona. Durant aquests anys ha participat en diferents projectes de recerca, l'últim d'ells i on es troba actualment treballant, es titula Raó d'Estat i renovació catòlica a la Catalunya moderna, segle XVI-XVIII, la petjada italiana, sempre amb la coordinació, suposo, del doctor Xavier Torres. Les seves línies d'investigació s'han centrat en l'estudi de la religió cívica a la Barcelona moderna, en concret els vincles existents entre poder local, religió i identitat, així com en la contribució dels diferents subjectes polítics, socials i econòmics en la conformació de la cultura cívico-religiosa, posant èmfasi en la dimensió espacial, és a dir, a les diferents iniciatives encaminades a la sacralització del territori urbà en època moderna. Actualment, en el marc del projecte esmentat, aborda el món de les confraries devocionals a la Barcelona moderna i, en particular, la participació de les dones en aquestes institucions. Moltes gràcies per estar aquí, doctora Zamora, y le deixo la palabra. Muchas gracias por tu presentación, Chiara, y también por invitarme a inaugurar estas jornadas, estos diálogos del MUBA. Previamente quisiera no decepcionar a nadie porque realmente mi intervención no va a ir de religión, así tal cual, ¿no? Es más bien lo que trataré o abordaré en esta intervención es la imbricación de las dos esferas, de la esfera religiosa y laica en la época moderna, y es decir, la relación entre política y religión en esta época. Creo que es necesario, antes de nada, empezar primero definiendo qué se entiende por religión cívica, porque considero que muchos de ustedes desconocerán el término. El concepto de religión cívica designa un fenómeno histórico que se originó en Europa de forma desigual tanto en el tiempo como en el espacio y que discurre desde la Edad Media hasta la época moderna, para desaparecer definitivamente a las puertas de la Ilustración. Dicho fenómeno no comprende la totalidad de la experiencia religiosa urbana, sino el conjunto de manifestaciones religiosas de carácter público impulsadas por las autoridades urbanas que tenían como objeto la cohesión social y el consenso político. Este fenómeno significaba, en líneas generales, el ejercicio de la autoridad urbana sobre ámbitos que tradicionalmente se habían considerado monopolio de la Iglesia, como por ejemplo el control del espacio sacro y de las instituciones religiosas y asistenciales, la promoción y organización de la vida religiosa urbana y, sobre todo, y ante todo, un cierto control sobre santos, reliquias y cultos. También comportaba, desde otra perspectiva, la apropiación de valores inherentes a la vida religiosa por parte de estas autoridades, con fines de legitimación, exaltación y salvación colectiva. Es decir, todos estos aspectos forman parte del concepto de esta categoría historiográfica. A lo largo de mi intervención expondré algunas de las manifestaciones, es decir, cómo se practicaba, cómo las autoridades barcelonesas practicaban esta llamada religión cívica,
Y también analizaré la relación de las clases dirigentes barcelonesas con lo sagrado, de qué forma se relacionaban. Primero, por ello, haré dos partes. Primero, trataré la sacralización de valores e instituciones cívicas mediante el uso de símbolos y valores religiosos, y en concreto desarrollaré brevemente algunas de las formas a través de las cuales las autoridades barcelonesas adquirieron legitimidad mediante la sacralización del régimen municipal. En una segunda parte, abordaré la intervención del poder municipal en la esfera religiosa a través de dos manifestaciones concretas. La primera, la promoción y gestión de la vida religiosa urbana, y la segunda, la construcción de una red de santos protectores de la ciudad. Empecemos, pues, la primera parte. La confluencia de lo religioso y de lo cívico era patente en muchos aspectos de la experiencia municipal, institucional, ¿no? Se palpaba, por ejemplo, en la ceremonia de renovación de las magistraturas, en la ceremonia anual de la renovación de las magistraturas, se daban elementos religiosos y cívicos. Había, por ejemplo, se empezaba con una ceremonia en la capilla de la ciudad, luego posteriormente se acudía a la catedral, etc. Los símbolos religiosos y cívicos se aunaban, ¿no? Pero esta confluencia, esta simbiosis de símbolos era más intensa en los símbolos institucionales y colectivos, como por ejemplo la propia sede de la Casa de la Ciudad de Barcelona, o la bandera de la ciudad. Primero abordaré la Casa de la Ciudad. Aquí ven la fachada gótica. En la propia fachada hay elementos religiosos y elementos cívicos, pues, por ejemplo, los emblemas de la propia ciudad, y luego religiosos, pues los santos, Santa Eulalia, el Arcángel, Miguel, es decir, son elementos que confluyen y al fusionarse dan potentes mensajes políticos y religiosos. De forma que en la Casa de la Ciudad se desarrollaba un programa iconográfico que era la combinación de símbolos, tal como he dicho, y este programa se iniciaba primero en la sala del Conseil de Cent, continuaba en la sala del Trentanario y culminaba en la capilla de la ciudad. Es interesante, antes de empezar a hablar sobre esta capilla, que es donde me quiero centrar, hacer mención a una cuestión. La sede, no todos los gobiernos municipales, no todos los gobiernos urbanos tenían una sede propia. Había algunos, por ejemplo, uno de los más importantes de Italia, Nápoles, no tenía una sede propia. Realizaba sus intervenciones en un convento franciscano, con lo cual que Barcelona tuviera una sede significaba la materialización de este poder y su consolidación como institución. Era como el proceso en el que ésta se había consolidado, ¿no? Volviendo a la capilla, esta capilla era no solo un ámbito sacro dentro de la sede municipal, sino era el lugar donde se desarrollaban muchas ceremonias, muchas celebraciones propias de la ciudad. A más, el altar estaba presidido por este retablo, la Mare de Déu dels Consellers, también conocido por la Verge dels Consellers, encargado por los propios consellers a mediados del siglo XV. La escena que ven aparece representadas las figuras de los consellers que encargaron la obra, los 5 consellers, dispuestos a ambos lados de la Virgen en actitud de plegaria, y a ellos los acompañan y presentan 2 santos de la ciudad, Santa Eulalia, seguro que la han reconocido, patrona principal, y San Andrés, patrón del Conseil de Cent. La imagen es paradigma de la sacralización del régimen municipal en una época bastante temprana. Pensemos que estamos a mediados del siglo XV, y el proceso que yo explicaré se produce a lo largo de la época moderna, pero en un momento tan temprano
encontramos ya un elemento de esta religión cívica, un signo de esta sacralización del régimen municipal. A más, la simbología de la obra adquiere mayor relieve si se tiene en cuenta el espacio físico en el que se colocaba, es decir, esta capilla. He dicho que en esta capilla se desarrollaba parte de la actividad religiosa e institucional, pero a más era un espacio semi-privado de devoción de los propios consellers, de cohesión del grupo y de autorrepresentación. Era el espacio en el que ellos se autorrepresentaban. Y a más de todo esto tenemos que tener en cuenta que este espacio no solo era únicamente frecuentado por los oficiales y por el personal de la Casa de la Ciudad, por el gobierno municipal, sino que acudían tanto la familia real como el rey, el virrey, eclesiásticos, nobles, embajadores de otras ciudades, es decir, toda una serie de personajes relevantes e importantes acudían ante la invitación de los propios consellers, de forma que el mensaje político y religioso que emana del programa iconográfico adquiere más relevancia todavía por todo esto, ¿no? ¿Qué expresaba? ¿Qué quieren expresar con este cuadro, con este retablo? Para empezar, la exaltación de una forma de gobierno, de un régimen municipal, de la oligarquía, ¿no? Es decir, están representados por una clase dirigente, con lo cual es la exaltación de esta oligarquía. Y como decía, este mensaje político se fusiona con otro religioso igual de potente en la época, es decir, la salvación del consistorio barcelonés. Con ello se reclama la salvación colectiva de los consellers, de los magistrados barceloneses, pero también por extensión de la comunidad a la que ellos representan, o sea, de la ciudad de Barcelona. Así pues, al igual que la Virgen y los santos, los consellers aparecen como intermediarios entre la comunidad política a la que representan y lo sagrado. De forma directa, sin intermediarios, es decir, en la Iglesia, ellos mismos hacen este papel de intermediación ante la divinidad, igual que lo ejercen los santos al mismo plano, al mismo nivel que los santos o la propia Virgen. El otro elemento o símbolo colectivo que antes me refería es la bandera de la ciudad. Aquí tienen una imagen, el fragmento que se conserva precisamente en esta sede, en el MUBA, de la bandera de la ciudad. Esta está datada, si no me equivoco, sí, del siglo XVI, finales del siglo XVI. En el fragmento se puede ver la imagen de la santa, pero más la bandera también contenía el emblema de la ciudad. El fragmento reproducido en esta imagen pertenece a un memorial elaborado en 1639 por las autoridades municipales con motivo de la petición del rey de que la bandera saliera a acompañar las tropas que luchaban contra los franceses. Tengo que decir que en este memorial ellos se negaban a que la bandera saliera. Perdón, esto no estaba previsto. Disculpe. Como decía, la ciudad se negó porque alegó que la bandera salía siempre que era una ofensa a la propia ciudad y en este caso no lo era, ¿no? Pero volviendo a lo que nos interesa, en este fragmento el escribano municipal lo que viene a decirnos es que la bandera que portaban las milicias de la ciudad y aquella que salía y acompañaba a los consellers en las procesiones generales son la misma bandera. No son dos banderas diferentes, sino que él alega que la bandera que salía en batalla era la que los consellers utilizaban en las procesiones. Esta no es la única vez, no es la única ocasión en la que el propio dietario municipal especifica esta vinculación, es decir, que son la misma bandera. En 1640, un año más tarde, en el conflicto de la Guerra del Segre II, el escribano volverá a incidir sobre la función religiosa de la bandera que acompañaba a las huestes de la ciudad que luchaban contra las tropas castellanas. Es interesante el contexto en el que él hace esta referencia, porque precisamente durante este conflicto es cuando se refuerza la simbología religiosa de la bandera.
porque además de la imagen de la santa, se incorpora el emblema del Santísimo Sacramento, de forma que se fortalecía la legitimidad de la lucha, puesto que ésta se realizaba en nombre de la divinidad. Dicho esto, parece ser que en realidad sí que existían dos banderas. Al menos es lo que dice el historiador Francesc Carreras Candi. Él dice que sí que había dos banderas, la cívica o militar y la religiosa, que, como decía, es la que se presentaba en las procesiones de la catedral. Parece ser, es al menos la teoría que yo tengo, que la combinación de los elementos cívicos y religiosos que caracterizaba a estas dos banderas pudo ser que llevara a la confusión o incluso, ¿por qué no?, a la fusión en el imaginario colectivo de las diferentes funciones en una única bandera cívico-religiosa. Es decir, que en realidad había dos, pero en el colectivo simbólico, es decir, en la imaginación o en el pensamiento de la propia comunidad, en realidad era una única bandera cívico-religiosa. Lo cierto es que el continuo uso por parte de las autoridades barcelonesas de elementos o imágenes sagradas garantizaba la adhesión del conjunto de la comunidad a las políticas y acciones emprendidas por esta. Por eso se utilizaban estos símbolos que eran capaces de cohesionar a la sociedad, a la comunidad, y que además les daba una identidad, no solo religiosa, sino que esta identidad religiosa se fusionaba con la identidad colectiva, con la identidad, el sentirse perteneciente a la ciudad de Barcelona, parte de esta propia comunidad política. Para terminar, otro aspecto de esta sacralización se produce con las efemérides cívicas de la ciudad, es decir, la celebración de los eventos importantes para la comunidad a través de celebraciones religiosas. Existen diferentes ejemplos de esta costumbre de instituir celebraciones religiosas para conmemorar, por ejemplo, las victorias de las tropas catalanas durante los diferentes conflictos que a lo largo del 17 se produjeron, tuvieron protagonista la ciudad. Por ejemplo, la festividad de San Policarpo, que se celebraba en la iglesia de Santa María del Pi y conmemoraba la victoria de la batalla de Montjuïc en el mismo conflicto del Segadors, o también el voto de la ciudad a San Cristóbal, en conmemoración de la protección que había recibido la ciudad de este santo frente a las bombas de la flota francesa en 1691. Tal como mostraré a continuación, estas y otras celebraciones promovidas por el consistorio barcelonés formaban parte del segundo aspecto que vamos a tratar en la segunda parte de mi intervención, y que podríamos definir como la impregnación de elementos cívicos en lo religioso. Como primer aspecto a tratar, les presento el calendario ceremonial de los consellers de Barcelona. Tiene dos partes. Esta sería la de las fiestas móviles y esta primera serían las fiestas fijas. No consta, luego lo desarrollaré con más detenimiento, pero no constan todas las celebraciones, y ahora explicaré cuáles faltan, pero estas sí que son las más relevantes, podríamos decir, o al menos las que tienen una fecha fija. No he podido poner la iglesia en la que se realizaban, pero bueno, por la festividad pueden deducirlo, porque por el espacio no habrían cabido. Pero volviendo al tema, a este aspecto que quería abordar ahora, el calendario devocional de los consellers, la vida religiosa en la ciudad estaba pautada por el calendario litúrgico oficial. Este es las celebraciones a las que los consellers acudían personalmente a las iglesias, ¿no? Luego estaba lo que sería el calendario litúrgico oficial, el calendario de la propia iglesia. No obstante, en Barcelona, al igual que en otras ciudades europeas, el calendario era una construcción local, es decir, se adaptaba. Era una construcción local resultado del proceso de afirmación y expansión del poder laico. Este poder se había reforzado y de forma que podía, por ejemplo, introducir nuevas solemnidades religiosas dentro del calendario local o también alterar las celebraciones tradicionales.
Por ejemplo, el Gobierno de Barcelona lo hizo, por ejemplo, a través de la solicitud de petición de rezo a la patrona, a la Merced, a la Virgen de la Merced, también solicitando lo mismo en la patrona principal, incluso yendo a Roma a solicitar para que se extendiera a toda la Iglesia de forma universal. A veces lo conseguían de forma local o de forma nacional, por así decirlo, los territorios de la monarquía hispánica, porque era una tarea que se encomendaban ellos mismos de llevar a cabo. En consecuencia, a través de todo lo dicho, podemos entender que las autoridades municipales utilizaron el calendario litúrgico tradicional y lo adaptaron a las nuevas necesidades ceremoniales surgidas de su propia afirmación institucional, de su propia consolidación de su poder, ¿no? Este calendario, como decía, pone de manifiesto la intensa actividad religiosa de los consellers, y les puedo garantizar que incluso era más de lo que aquí pone, porque había momentos en los cuales incluso se tenían que partir, es decir, que había unos que acudían a unas celebraciones, otros acudían a otras. Es decir, es intenso, aquí se ve mucha actividad, pero les puedo garantizar que es más intenso todavía. La elaboración se ha realizado a partir de dos fuentes principalmente. La primera de ellas es las rúbricas de sermones dels consellers de Bruniquel, en la que Bruniquel incluye una breve relación de las solemnidades recogidas en las que debían o podían acudir los consellers, tanto una cosa como la otra. La otra fuente es el vaciado exhaustivo del dietario del Consell de Cent, en el que el escribano municipal dejaba constancia puntual de cada una de las ceremonias o celebraciones a las que los consellers acudían a lo largo del año. El Consell de Cent era precisamente el órgano encargado de regular la participación e implicación institucional en la vida religiosa de la ciudad. Es decir, era el órgano que decía, estipulaba a qué celebración, a qué festividad debían o no acudir. Si, por ejemplo, debía ser obligatoria la asistencia o no, si debía ser voluntaria o excepcional, etc. Todas estas variantes. Explicando un poco el calendario, verán que se inaugura el ciclo celebrativo con la festividad de San Andrés, que, como les decía antes, es la ceremonia de renovación de las magistraturas, ¿no? En esta ceremonia, uno de los momentos más significativos era cuando los nuevos consellers recibían de manos de sus predecesores el libro de ceremonias. En este libro de ceremonias constaban de forma detallada los actos a los que debían y podían asistir y también la forma en que debían hacerlo. Además, también tengo que decir que el mes de diciembre es uno de los meses con más actividad, porque además se producían las primeras apariciones públicas de estos nuevos consellers en la festividad de San Nicolás y en la Purísima Concepción, ambas en la catedral y en San Francisco. Eran relevantes estas primeras celebraciones porque, llegado el caso, si muchos, por ejemplo, era como una puesta en escena, ¿no? Como una puesta de largo, mejor dicho, una presentación en sociedad de estos nuevos consellers. Y llegaba al punto, tanto estaba impregnada este significado de estas primeras representaciones, por Dios. Ahora yo creo que sí, definitivamente. Disculpen, por favor. Eran tan relevantes que, llegado el momento, si no tenían las gramallas, es decir, las nuevas vestimentas, para estos consellers no acudían. Es decir, era tan importante cómo se presentaban a la sociedad, a la comunidad, que si no tenían sus vestimentas, los emblemas de la institución que representaban, llegaban no a acudir, es decir, tranquilamente, sin ningún problema, no acudían. Otro momento importante también se producía en diciembre y las primeras semanas de enero, eran las visitas a las 4 órdenes mendicantes. Eran unas visitas que reflejaban los fuertes vínculos que unían a estas dos instituciones, a las órdenes mendicantes con la institución municipal, con el gobierno municipal, desde los propios orígenes de ambas estancias, ¿no? Ambas instituciones.
las festividades de diciembre estaban reservadas para dominicos y franciscanos, y en cambio, también siguiendo el prestigio o la antigüedad de las propias órdenes, las siguientes estaban reservadas para los agustinos y los carmelitas. Como decía, el calendario solo refiere una parte de la actividad religiosa del consistorio barcelonés. Faltan muchas de estas celebraciones. Por mencionar, no constan las solemnidades religiosas que no se realizaban en una fecha precisa, como por ejemplo la Santa Cruzada, que todos los años se realizaba en enero, pero no en una fecha concreta. Y los consellers asistían siempre con mucha regularidad. También aquellas que se hacían de forma muy esporádica, como por ejemplo las del Jubileo Santo o la bendición del término, etc. Este tipo de procesiones era habitual su presencia, pero no se pueden incluir dentro de un calendario. Tampoco constan aquellas celebraciones extraordinarias en las que se festejaban grandes acontecimientos de la comunidad, como pueden ser canonizaciones, beatificaciones, victorias militares o incluso la presencia de las visitas reales, ¿no? Eran extraordinarias, pero casi podríamos decir bastante habituales, ¿no? Por eso esta actividad llegaba a un punto que a veces rebosaba, ¿no? que saturaba la vida institucional. Tampoco se constan las que se realizaban a cargo de órdenes, cofradías y gremios, y cuya invitación, que era un requisito imprescindible, siempre tendrían que ser invitados, ellos nunca acudían si no se les invitaba, pues cuya invitación se aceptaba de forma ocasional, por lo que no constituían una costumbre. Era importante este elemento de la costumbre, es decir, para que no adquirieran derechos, ¿no? De forma que se aceptaban de forma ocasional este tipo de celebraciones. Puedo citar algunos ejemplos, como por ejemplo, en bastantes ocasiones acudían a las celebraciones que realizaban los jesuitas en la iglesia del Belén con motivo del domingo de Carnaval. También a las solemnidades celebradas por las cofradías del Rosario en Santa Caterina o de Nuestra Señora del Remedios en la iglesia de Santísima Trinidad, aunque en estos casos en menor grado. Y en alguna ocasión también aceptaron la invitación de algunos gremios en las festividades de sus santos patrones. Por ejemplo, acudían a la cofradía de Espallés. Tengo que decir que la tendencia a aceptar este tipo de invitaciones por parte de los gremios fue más intensa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, coincidiendo con el incremento de un conseller menestral. Por otra parte, es necesario distinguir las celebraciones religiosas promovidas por el propio consistorio de aquellas a las que asistían como invitados. Las primeras constituían ocasiones de la reafirmación del poder local. Es el caso, por ejemplo, de aquellas celebraciones que se realizaban en las casas de la ciudad, es decir, en aquellas instituciones religiosas bajo el patronato del consistorio, como por ejemplo los capuchinos o las propias también las religiosas capuchinas, las religiosas de San Francisco de Paula, la Casa de las Arrepentidas, el Hospital General Santa Creu. Todas estas instituciones se celebraban, las celebraciones iban a cargo del propio consistorio, con lo cual el promotor era el propio consistorio. Mientras que las segundas, por lo general, servían para enaltecer al promotor de turno, es decir, órdenes religiosas, cofradías devocionales, gremios. No obstante, incluso en estas, el papel del gobierno municipal era muy relevante, porque con su presencia legitimaban tanto al promotor como a la celebración, al propio evento, ¿no? Con lo cual, que los consellers decidieran asistir a estas celebraciones era un tanto que se podía llevar el promotor. El calendario devocional de los consellers no lleva a otra de las manifestaciones de la llamada religión cívica, que es la gestión pública de las celebraciones y ceremonial religioso. La imagen que ven es un fragmento de una procesión de Santa Madrona, de un grabado en el que se representa la procesión de Santa Madrona a mediados del siglo XVIII, en el que se realiza el traslado de las reliquias desde la catedral hasta la capilla de la Santa en Montjuïc. Normalmente en la festividad de la Santa
En la festividad de la Santa, como decía, perdonen, las reliquias se llevaban a la catedral y posteriormente, pasados unos días, se devolvían a su capilla, gestionada por los capuchinos en ese momento, o al menos en el siglo XVII-XVI, ¿no? Que es el periodo que estamos hablando. En estas situaciones, en estos eventos, las autoridades municipales y eclesiásticas colaboraban de forma estrecha en la organización de estas celebraciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, la propia imagen de esta procesión se ve la comunión, la armonía de las diferentes partes que componían la comunidad política, la comunidad en sí, la comunidad del corpus, ¿no? De Barcelona, es decir, el estamento eclesiástico, el municipio, los gremios, cofradías, etc., ¿no? Es decir, cada elemento participaba de forma armónica en esta procesión. Sin embargo, esta imagen idílica tenía su contrapunto en los continuos conflictos en los que se enzarzaban ambas instituciones. Me refiero a la Iglesia y a la ciudad. El análisis de alguno de estos episodios, que son bastantes y se hacen más intensos, sobre todo, por ejemplo, en las décadas centrales del siglo XVII, se intensifican, pues nos ha permitido, por un lado, captar las tensiones que generaba la gestión de la vida religiosa y, por otro, analizar las dinámicas que en estas ocasiones se ponían en funcionamiento. Por regla general, la organización de cualquier plegaria pública o de cualquier otra celebración religiosa seguía un esquema bastante estandarizado, y ejemplo de ello, por ejemplo, es la procesión de Santa Madrona, que no sé si lo saben, pero la ciudad custodiaba y gestionaba las reliquias porque guardaba las llaves del féretro donde se guardaba el cuerpo de la santa. Y, por ejemplo, en este caso, incluso era más estandarizado y más pautado, todo estaba muy regulado, precisamente para evitar estas tensiones que solían surgir. Por ejemplo, reproduciendo un poco este esquema, tengo que decir que la iniciativa solía surgir siempre del poder cívico. Se dirigía al Consejo de Ciento, al capítulo, con una propuesta que éste discutía. También podía ser que el capítulo catedralicio o el obispo propusieran una manifestación religiosa, un evento religioso, pero normalmente la iniciativa solía surgir del gobierno municipal. El capítulo catedralicio la discutía y, una vez había decidido qué se debía realizar, lo comunicaba al Consejo, comunicaba su decisión. Normalmente era él el que estipulaba qué se debía hacer, pero se entendía que tenía que haber un consenso entre ambas instituciones para que finalmente todo llegara a buen puerto, con lo cual este consenso se buscaba. Finalmente, una vez ya se había determinado qué se debía de realizar, las autoridades se encargaban de hacerlo público, es decir, las autoridades barcelonesas comunicaban a partir de un pregón de qué trataba la ceremonia o la celebración para que la comunidad, el conjunto de la comunidad pudiera participar en ella. He elegido un conflicto concreto a través del cual explicar cómo surgían las tensiones, los aspectos característicos de estos conflictos. Es un conflicto bastante relevante por su extensión en el tiempo y además por cómo se fue, podríamos decir, degenerando, ¿no? o lo que desencadenó posteriormente. Este episodio concreto se produce por un conflicto de protocolo entre la ciudad y el capítulo a mediados de 1635, durante unas rogativas por falta de lluvia. Precisamente una de las funciones de la santa era interceder ante la divinidad para conseguir la lluvia. Normalmente se sacaban las reliquias, se llevaban a la catedral desde la capilla para interceder, para rogar que Dios hiciera el bien de dar agua a la ciudad, ¿no? Este conflicto, que en un principio se produce por una cuestión de ceremonia, una cuestión de salud, una cosa que parecería tonta, ¿no? Por así decirlo, quién saluda antes o quién saluda después o a quién saludas, ¿no? Entre el estamento eclesiástico y el gobierno municipal, pues termina por convertirse en una pugna abierta por la defensa de las respectivas jurisdicciones. Quiero decir, por eso lo hace tan importante, podríamos decirlo, relevante respecto a los otros, ¿no? Porque aquí se ven claramente, cada uno manifiesta
abiertamente lo que considera debe ser la vida religiosa en la ciudad. Hablando así en genérico de lo que sucede normalmente en estos conflictos, cuando se produce un roce, una fricción entre el estamento eclesiástico y la ciudad, lo primero que pasa es que el Consell de Cent decide prohibir a los consellers que vuelvan a asistir a cualquier celebración religiosa en la que participe el capítulo catedralicio. Prohibido, totalmente prohibido. No pueden asistir a ninguna. Esto es lo primero que pasa. Lo segundo es que, por su parte, el capítulo hace más o menos lo mismo. Es decir, si la ciudad le había encargado unas plegarias por lluvia o había alguna celebración que era patrocinada por la ciudad, pues lo que hace es anularla directamente. Son formas de presionar para que el otro ceda en sus posiciones. A más, posteriormente se crean espacios de negociación, como embajadas, conferencias, etc., ¿no?, en las que se plantean las posturas de cada parte, y por parte del gobierno municipal se selecciona una junta o comisión que se encargará de gestionar la crisis, de forma que esta junta de unos miembros reducidos del Consell de Cent pues serán los encargados de gestionar todo el conflicto. Pero en esta ocasión, a más, se producen otras cuestiones. Era una cuestión de sequía, ¿no? No había lluvia. Hace poco en Cataluña pasaba lo mismo. Bueno, pues que ante la necesidad, la urgente necesidad, la insistencia del gremio dels hortelans de Sant Antoni, que eran los encargados pues, así, de pedirle, de solicitar estas pregarias, el consistorio ve la necesidad de seguir haciendo pregarias, procesiones. Pero entonces consulta a los capuchinos, que eran los que gestionaban la capilla de la Santa, si había la posibilidad de que pudieran llevar el cuerpo de la Santa a la iglesia que ellos designasen sin la intervención ni del capítulo ni del obispo, es decir, sin licencia de la jerarquía eclesiástica barcelonesa. Los capuchinos, ante la situación que se les había planteado, deciden crear una junta de teólogos a las que se le hace esta consulta, y esta junta determina que esto no se puede hacer. Pero lo que sí que se puede hacer es que los conventos realicen una procesión dentro de sus propias iglesias y acudan a Santa Madrona sin cruz y sin Cristo. Y allí realicen unas plegarias. Esto primero lo realizan todos los conventos de la ciudad a petición del gobierno municipal, y posteriormente, como seguía la sequía, lo que se solía hacer es que las parroquias participaran en estas procesiones a Santa Madrona. Claro, entonces se pide esto a las mismas parroquias, pero no se consigue la licencia del obispo. Claro, la parroquia tiene la necesidad, para salir de su demarcación, tiene que solicitar permiso al obispo. El obispo la deniega, y entonces la obrería y la comunidad de Santa María del Mar acude a Santa Madrona, según ellos, en forma de romería, es decir, sense creu y sense Crist. La reacción del obispo es un edicto en el cual prohíbe expresamente a cualquier eclesiástico, a la comunidad, prevés, beneficiats, que realicen este tipo de procesiones, porque son en contra de las ceremonias de la Iglesia y de los ritos de aquella, es decir, en contra de lo que ha pautado Roma. Y además, y lo que él acusa, por así decirlo, es que han introducido nuevos ritos y ceremonias no aprobadas por la Iglesia, es decir, una herejía, ¿no?, por así decirlo, introducir... Esto él lo considera como peligroso, ¿no? Es un ataque directo a la catolicidad de la propia institución. Además, el prelado en su decreto recordaba que a él le correspondía determinar desde dónde han de salir, dónde deben acudir, y así como el modo y la forma en que lo debían de hacer. Es decir, solo a él corresponde determinar estos aspectos. Como pueden pensar, la publicación de este edicto desencadenó una guerra de escritos entre ambos poderes.
Las misivas que se intercambiaron, que fueron a más de este escrito, de este decreto, fueron 4 o 5. No las puedo incluir porque si no no tenemos suficiente tiempo, pero en ellas se reflejan las distintas concepciones de la experiencia o de la vivencia religiosa que ambos poderes encarnaban. He recogido unos fragmentos de lo que es la respuesta del gobierno municipal. En el primer fragmento, ellos argumentan que la función de la jerarquía eclesiástica, perdón, es el segundo, sí. Bueno, lo que viene a decir, es que los he puesto creo en orden, pero ahora no estoy segura. Bueno, pone de manifiesto una religión fuertemente caracterizada por la participación activa del poder urbano y de los laicos en la vida religiosa de la ciudad, porque cuando se refiere, por exemple, el pobre ne resta molt edificant i a imitació d'aquests morts han fet les mateixes pregàries. Es decir, la vivencia religiosa para el Consejo para el gobierno municipal es una parte activa, es algo que afecta a toda la comunidad, con lo cual ellos no pueden estar al margen. Con lo cual, del acto pío que ellos han realizado no puede resultar ningún inconveniente, porque Dios lo recibe con misericordia. A más, la función de la jerarquía eclesiástica es la de garantizar que el pueblo pueda realizar sus devociones como siempre han acostumbrado a celebrarlas, como siempre, de la manera que es poden y es deuen y se son acostumbrados a sempre fer. Es decir, no ha de poner otros elementos más allá del bien común, que sería el último fragmento reproducido. Es decir, com a pare pastor té de consolar les ovelles y mirar per lo bé comú. Este bé común es el elemento en el que ellos se legitiman para actuar. Es decir, el bien, es una religión orientada al bien común del conjunto de la comunidad, y este bien común está por encima de otras apreciaciones y consideraciones como podrían ser los privilegios y prerrogativas que defendía el propio obispo. En esencia, lo que hay detrás es que el obispo se negaba a que otra parroquia pudiera realizar este tipo de celebración, este tipo de plegarias antes que la propia catedral. Es decir, la catedral no se lo pidió, no se lo solicitaron porque había un conflicto con el capítulo catedralicio y él se negaba a que eso se realizara primero por parte de Santa María del Mar, que no era el cap de todas las iglesias, que no era la matriz. Con lo cual, lo que estaba en juego también era su poder, sus privilegios y los privilegios del capítulo catedralicio. Y lo que viene a decir la ciudad, que el bien común es el elemento que legitima y que nada puede haber por encima de este aspecto. Por su parte, en sus escritos, el prelado establecía los límites de las respectivas jurisdicciones, es decir, la actuación de cada esfera, de cada poder. A mí me corresponde esto y a ustedes, como brazo ejecutor, les corresponde llevar a cabo lo que yo dictamino, de forma que deslegitimaba cualquier intervención del poder laico en materia religiosa y que más calificaba como peligrosa. Durante el tiempo que duró el conflicto, desde mediados de 1635 hasta finales de 1637, la actividad religiosa que llevaron a cabo los consellers fue nula. No participaron. Sobre todo en los primeros momentos apenas llevaban a cabo ninguna actividad religiosa que supusiera estar en contacto con el estamento eclesiástico, no con las órdenes religiosas. Aquí sí, pero el capítulo o, por ejemplo, el obispo, pues se anularon todas las actividades de este tipo. Paulatinamente el asunto se fue enderezando y hicieron las paces. Así que a finales de 1637 ya la normalidad había llegado a la vida religiosa de la ciudad. Este episodio, entre otras cosas, pone de manifiesto la pugna del poder municipal por ampliar su esfera de actuación en materia religiosa. Yo diría más que ampliar, defender esta actuación. En general, las celebraciones religiosas era el contexto en el que se escenificaba con mayor nitidez la cohesión y comunión, tal como hemos podido ver en la imagen de la procesión, entre los diferentes cuerpos institucionales, religiosos y políticos. Pero también
las tensiones y la pugna entre poderes. Es decir, era como entre bastidores podríamos ver estas tensiones. Allí les significaban la unión, pero detrás habían fricciones y tensiones. El ritual público que se desarrollaba en estas celebraciones no solo era un reflejo de la correlación de fuerzas entre los diferentes poderes y podríamos también extenderlo al poder regio también, ¿no? O incluso a la Diputación, a la Generalitat. Esta consideración se podría extender a estos poderes también, sino que además era también un instrumento de creación y negociación del poder, de forma que reflejaba por una parte, pero también creaba el poder, también le daba una parte sólida, ¿no? También había un aspecto de negociación continua, había una dinámica de conflicto y negociación, es decir, no todo era conflicto, también había negociación, ¿no? La última cuestión que trataré es la construcción por parte del gobierno de una red de santos protectores de la ciudad. La trataré brevemente. En 1690, el dietario del Conseil de Sens refiere la colocación de un cuadro que tienen aquí en pantalla, un cuadro de grandes dimensiones que se iba a colocar en una de las estancias de la Casa de la Ciudad. Como pueden ver, la pintura mantiene paralelismos con el retablo medieval de la Vallée dels Consellers que hemos visto al principio. En la parte inferior encontramos a los consellers en actitud de plegaria y en la parte superior, a forma en hilera y como una sacra fortificación, encontramos 17 hijos santos de la ciudad, algunos muy conocidos y otros no tantos. Semproniana, Leda, Sabino, Ramón de Peñafort, Aesi, Pasiá, Sever, María de Socors, etc. 17. El último de ellos, el que está en la parte central y también en forma de plegaria, es el mártir y conseller barcelonés Sant Filetó. Perdón, Sant Filetó no, es que no consiguieron finalmente. La intención de los consellers era conseguir promocionar la canonización de este supuesto conseller, que realmente parece ser que no existió nunca, pero que ellos consideraban que se tenía que canonizar y lo intentaron, pero finalmente no lo consiguieron. La sacralización del régimen municipal, como en la otra obra, emana de la representación de los consellers como mediadores, pero también de la propia figura de Sant Filetó, de este supuesto santo, y que intentaron promocionar. Al margen del discurso ideológico que desprende la pintura, que ya hemos hablado en la anterior ocasión, la representación de estos 17 santos de la ciudad formaba parte del relato que las autoridades barcelonesas elaboraron y divulgaron, y del cual el cuadro es una muestra, en relación a la movilización de una milicia de protectores y abogados celestiales encargados de la defensa simbólica de la ciudad y de su comunidad. Es decir, es un ejemplo, es un relato, podríamos, en vez de una imagen, pues es un relato de esta creación de cómo ya a finales del siglo XVII la ciudad tenía una milicia bastante potente de protectores y abogados. Para terminar, como conclusión, en general los conflictos entre la Iglesia y la ciudad surgían cuando una de las dos partes ponía en tela de juicio las prerrogativas de la otra o intentaba romper el statu quo. La presencia de lo sacro estaba tan arraigada en las cuestiones cotidianas del gobierno que resultaba complicado discernir los límites entre una y otra esfera. El gobierno municipal, desde final de la Edad Media y principios de la época moderna, de forma progresiva, había incrementado su capacidad efectiva a la hora de determinar los recursos espirituales más adecuados para hacer frente a las constantes crisis que experimentaba la comunidad, así como cierta autonomía en su relación con los protectores celestiales de la ciudad y a través de estos con la divinidad. El fin último era proyectar una imagen de gobierno religioso y pío capaz de aunar el consenso del conjunto de la sociedad barcelonesa. Moltes gràcies. A temps?
Moltes gràcies, doctora Zamora, per la seva intervenció. I ara obrim un torn de preguntes, si teniu. A ver, dos cosas. Sí, sí. Has dicho una bendición, que es la bendición del término. ¿Esto qué era? Sí, la bendición del término. Era una procesión en la que se salía fuera de la zona urbana, Sí. al menos se rodeaba, se llegaba por la muralla y se bendecía el término. Esto se pasaba cuando había situaciones muy críticas en la comunidad, por ejemplo, después de la peste o sí, en momentos de mucha crisis, o incluso, por ejemplo, lo de la langosta, catástrofes naturales de este tipo así, se iba a bendecir por la muralla. Sí, se hacía un recorrido establecido, no era toda, eras por unas puertas, entraban por una puerta, tenían allí en la propia muralla como un altar y allí se hacía la bendición y luego volvían otra vez a hacer el recorrido de vuelta por otra puerta. ¿Me puedes poner el calendario de Sí. celebraciones? Es que hay una cosa que no he entendido. Quiero entender que este calendario que has puesto Sí. es del siglo XVII o por ahí, ¿no? El calendario... Vale. Quiero entender que es del siglo XVII, XVIII, porque es una chorrada, La Mercè está el 2 de agosto, que ahora es Santa María Ángeles, y aquí no veo que es fiesta el 24. ¿Cuándo sube la Mercè y baja Santa Eulàlia? Bueno, esto Sí, lo sabes, sí. Este es un aspecto que trabajo en mi tesis, en la que analizo cómo la Mercè va emergiendo poco a poco y desbancando. Por eso, este calendario no era inmóvil, quiero decir, se iba reconstruyendo, se iba combinando con las nuevas devociones, con las nuevas corrientes devocionales espirituales, y a cambio lo que pasaba es que había algunos santos que iban perdiendo poder, por así decirlo, porque ya no eran tan eficientes para la comunidad. Por ejemplo, en el siglo XVI los consellers solo acuden a la Mercè por la festividad de Sant Llop, que es un santo que me parece que está dentro del calendario. Pues sí, vale, pues esta festividad es la única que acuden, pero poco a poco van ampliando. Con el patronato de la Mercè, luego con la canonización de San Pedro de Nolasco y posteriormente ya con la culminación de la canonización y patronato también de Santa María del Socors, ya definitivamente esa Sant Llop no acuden más, dejan de acudir y decididamente se van a las otras. ¿Qué pasa? Que si la patrona principal es Santa Eulàlia y la segunda se suponía que era Santa Madrona, porque era una santa muy importante en Barcelona en el siglo XVII, ves como poco a poco van perdiendo fuerza para emerger Santa María, perdón, la Virgen de la Mercè. Y más a más hay una historia tremenda porque quieren hacer la procesión, pero la catedral exige que la santa, es decir, que la Virgen, la imagen, la procesión salga desde la propia catedral, y se niegan porque claro, es una imagen de los mercedarios. Quiero decir, esto cuando se producen las celebraciones del patronato, es decir, quiero decir que es muy interesante el aspecto de la Mercè y cómo finalmente consigue desbancar a las otras patronas. Una pregunta més aquí? Hola, dos o tres coses. Aquests calendaris, aquesta desaparició d'aquests sants en favor d'uns altres té que veure amb la posició dels gremis i la influència de tots aquests gremis en la inclusió de les seves, perquè clar, hi havia tot una corrua de celebracions, no? I tothom volia que Sí, que el seu sant, que la seva representació, que el seu advocat fos el primer. No, els gremis tenen un paper una mica secundari. Les cofradies, vull dir que... Sí. Clar, si venen els consellers a la meva... Sí, el que sí que es veu, és el que deia, és que hi ha una major activitat, una major
presència en aquestes festivitats, però no es poden ficar al calendari perquè no són fixes, perquè eren eventuals. Vull dir, si tu uns anys acceptaves aquestes invitacions, finalment agafava sent una costum. Per exemple, un dels pocs gremis que acudien sempre als corredors d'orella. La festivitat dels corredors d'orella era una festivitat que sempre anaven, però en canvi els pallers anaven a vegades i a vegades no. A mesura que la segona meitat del segle XVII, amb la participació d'aquest sisè conseller, hi ha més acceptació d'aquestes celebracions. Inclús, a vegades, un conseller quart o cinquè se van tornant i acudeixen a una d'aquestes celebracions i només acudeixen el quart i el cinquè. O sigui que té la seva rellevància, però no incideixen. Després l'altra qüestió és, el poder les grans famílies estaven ficades en el poder eclesiàstic, en el poder de la Generalitat, la Diputació i el Consell Indecent, amb la qual cosa eren, diguem, els mateixos a tot arreu. Però després, a l'hora de sortir la foto, tothom vol sortir la foto, el primer, i aquesta... Però també hi ha el poder militar. Estava el virrei, que tenia... A les drassanes estava... I aquest també ficava en cullerada, no? No. No? A la religió cívica a Barcelona el virrei tenia poc que pintar, vull dir, pintava poc. En canvi, per exemple, jo vaig fer un treball de comparació amb Nàpols i en canvi a Nàpols, això era diferent. A Nàpols el virrei tenia el seu propi cerimonial, però a Barcelona el virrei no tenia cerimonial propi. Participava de les celebracions que feia la ciutat i tenia un paper reservat principal perquè era representant del rei, però no pintava. I la Diputació, sobretot a partir del conflicte dels segadors, va perdent força institucional i la que emergeix allà acaparant tota l'activitat religiosa és el govern municipal. Les altres dues institucions no tenen força realment per batallar aquesta intervenció, el que seria dintre de la religiositat. D'acord, gràcies. De res. Més preguntes? Estava la senyora primer. No, llavors, qui decideix que sigui la patrona de la ciutat? El Cabildo Catedralicio, tota aquesta cosa? No, la ciutat. La ciutat decideix que és... Per exemple, el Patronat de la Puríssima Concepció va ser una iniciativa del braç militar. La ciutat demanava a Roma el patronat de Ramon de Penyafort i va vindre una comissió del braç militar i va demanar a la ciutat si podia fer el mateix amb la Puríssima Concepció. I aquesta iniciativa va sorgir exactament i concretament d'aquest testament militar. En canvi, totes les altres iniciatives sorgeixen del propi Consell de Cent, o sigui, de la pròpia oligarquia, no de la Iglesia, sí. Sí. Val. També volia preguntar-te si d'alguna manera part d'aquestes tensions i conflictes o inclús el que vas comentar, de que participaven en alguns actes o tenien com més iniciativa, podria tenir alguna mena de relació amb el tema de la reforma i... Sí. A veure, té en el sentit que estudiadors consideren que aquest fenomen, quan l'he definit, no he parlat d'aquesta forma desigual que s'estén a diferents territoris, a diferents cronologies. Tempranament se desenvolupa el que seria a Itàlia, les ciutats comuni, al segle XIII, vull dir, molt aviat. I en canvi, en altres territoris, sobretot on hi ha un poder fort monàrquic, tendeix o a no desenvolupar-se plenament o desenvolupar-se molt tardanament. Llavors, la contrarreforma és una altra de les forces que impedeix que continuï, que aquesta iniciativa municipal es mantingui en el temps, perquè la lluita en realitat era per recuperar aquest espai perdut per part del poder eclesiàstic. La contrarreforma és una reafirmació del poder de l'Església. Per exemple, amb aquesta defensa de la
primatura de la catedral sobre la resta de les esglésies, d'aquesta jerarquia d'esglésies, és una defensa de la contrarreforma. El que hi ha soterradament en tots els intents de l'Església per fer fora una mica aquests elements cívics dins de les celebracions religioses és una mica el que seria la supremacia de l'esfera religiosa sobre la cívica i a més recuperar aquest terreny perdut. I per això aquest fenomen desapareix a les portes de la il·lustració en molts llocs, com per exemple, jo només he estudiat fins al 1714 perquè se suposa que el Consell de Cent, vull dir, el govern municipal ja no existeix com a tal i la seva autonomia a l'hora de manejar aquestes coses ja no és tal. I allà podríem parlar, es parla de la religión de los príncipes o la religión regia, ¿no? Es decir, ya no hay un fenómeno de religión cívica, sino un fenómeno que es el poder central el que agafa aquesta iniciativa. I ja no hi ha forma de que les autoritats municipals puguin tindre autonomia al gestionar l'esfera religiosa. Si no hi ha més preguntes, podem donar per acabat l'acte. Moltes gràcies a la doctora Zamora. Gràcies. I gràcies a vosaltres per la participació. El proper acte CRED és d'aquí a 15 dies, el dia 30, i parlarem de Barcelona i la ràdio. Llavors us esperem aquí. Moltes gràcies. Adéu.